Hola, bienvenidos a esta nueva sección donde vamos a ver cómo implementar la librería de MapStruct, que es la librería de mapeo más popular con Spring Framework y con lo que es la librería de Lombok. Pero antes de empezar, como siempre, me gusta iniciar con la teoría. Y vamos a empezar hablando de lo que son los Java Mapping Frameworks. Más que nada es importante entender por qué es importante utilizar una librería de mapeo como estas tres que te pongo aquí arriba. Lo más importante es que nosotros debemos de garantizar que nuestro código sea limpio, legible y que lleve buenas prácticas. Por esta razón tenemos que implementar estas librerías. ¿Por qué? Aquí te pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner del lado izquierdo alguna entidad que venga de nuestra base de datos. Recuerda que cuando nosotros obtenemos objetos de una base de datos relacional mediante JPA, lo solemos llamar entity, como una entidad de mapeo. En el caso de que estuviéramos, por ejemplo, obteniendo una entidad o más bien un objeto mediante una base de datos documental, como lo puede ser MongoDB o DynamoDB, lo llamaríamos documento, pero al final de cuentas cumpliría la misma función, sería el objeto que me regresa a la base de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto, ya sea mediante una base de datos o un servicio HTTP, nuestro objeto nos va a regresar varias propiedades. En este caso nos regresa el ID, el nombre, el email y la edad, pero esto puede ser mucho más grande, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros tenemos que exponer esto mediante un servicio HTTP y nuestro servicio HTTP no necesita el ID. Entonces nosotros tenemos que hacer un mapping de esta entidad a lo que es el patrón DTO. El patrón DTO también se utiliza para modelar objetos, pero su acrónimo significa Data Transformer Object. Y básicamente lo que nos dice este patrón es que únicamente tenemos que extraer las propiedades principales de nuestra entidad principal, las propiedades que vayamos a necesitar. En este caso, si no necesitamos el ID, simplemente lo quitamos y únicamente regresaríamos en el cuerpo de nuestra respuesta el nombre, el email y la edad. Ahora, esto a lo mejor es un ejemplo sencillo, pero imagínate que esta base de datos o este servicio HTTP que guardamos en este objeto me regresa 200 propiedades y mi servicio únicamente necesita 30 propiedades. Obviamente, si yo regreso un JSON de 200 propiedades, imagínate que es un arreglo y que aparte es un arreglo de 1000 objetos, entonces va a ser bastante lento, ¿no? Va a ser bastante pesada la carga y no necesitamos las otras 170 propiedades. Entonces, por eso es muy importante utilizar lo que es el patrón DTO para extraer únicamente las propiedades que necesitamos. Ahora, cuando trabajamos con bases de datos SQL o bases de datos documentales, es muy común utilizar lo que es el patrón DTO. Y ahora, nosotros podemos hacer el mapeo de manera manual, pero eso es muy tedioso porque es un código bastante largo. La verdad es que si tú haces el mapeo utilizando el getter aquí y seteándolo, por ejemplo, getName, y aquí le seteas setName y así getEmail, setEmail y así para construir tu objeto DTO, la verdad es que es muy lento, es un código bastante grande, se ve bastante feo y no es necesario si tenemos lo que son los Java Mapping Frameworks. A continuación te presento los tres frameworks más comunes de Java. Primero que nada tenemos hasta la izquierda lo que es Jackson Data Bean con su Object Mapper. Object Mapper es la clase que me permite hacer el mapeo y Jackson Data Bean es la librería. Algo importante mencionar es que Jackson Data Bean es la librería por defecto de Spring. Sin embargo, aquí hago énfasis en que esta librería se utiliza más que nada para la serialización en JSON o en XML. Cuando nosotros exponemos un servicio mediante un controller de Spring, lo que hace Spring por debajo para serializarlo en JSON es utilizar esta librería. También la podemos utilizar para el mapeo objeto a objeto, pero no es muy recomendable porque esta librería no está diseñada para eso. Ahora, esta librería está recomendada para trabajar con JSON, pero si nosotros la usamos para mapeo objeto a objeto tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que utiliza Java Reflection. Entonces, al utilizar Java Reflection, esta librería se puede volver un poquito ineficiente en grandes objetos. Entonces viene lo que es el Model Mapper. El Model Mapper en lo personal es quizás mi favorita porque es muy sencilla de implementar. Sin embargo, a diferencia de lo que es Jackson Data Bean, el Model Mapper lo que nos permite es que esta librería sí está diseñada para el mapeo de objeto a objeto. Entonces esta librería sí nos va a permitir mapear un objeto a otro objeto, a diferencia que el del Jackson, que está diseñada para serializar. Ahora, esa es la única diferencia porque también Model Mapper trabaja con serialización. Entonces, en grandes cantidades de objetos muy grandes, se puede llegar a perder un poco de rendimiento al ser lo que es
reflexión, perdón. Entonces recuerda, Model Mapper y Object Mapper trabajan con reflexión ambas, y la reflexión en objetos muy grandes o en grandes cantidades de objetos puede llegar a ser ineficiente. Sin embargo, la ventaja de Model Mapper es que es muy sencillo de ocupar. Entonces, para proyectos que son chicos o medianos, yo recomendaría utilizar Model Mapper, ya que no va a afectar tanto el rendimiento y va a ser más fácil de implementar. Y por último tenemos MapStruct. MapStruct es la mejor librería, es la librería también más usada que se utiliza para hacer este tipo de mapeos. A diferencia de las otras dos, esta librería no utiliza Java Reflection para hacer lo que es la conversión, sino que esta librería genera código en tiempo de compilación. Entonces, al generar el código tenemos mucho más eficiencia y nos garantiza que de estas tres es la más eficiente. Y entre comillas es fácil de implementar, pero aquí te tengo un tema. Si tú usas Java Lombok, que Java Lombok es otra librería que genera código en tiempo de compilación, va a haber un tema. ¿Cuál es el problema que va a haber? Que chocan estas dos librerías. Hay que configurarlas, ya sea mediante si utilizas Gradle o Maven. Si utilizas Maven, lo tienes que configurar mediante el POM XML en el build, o si utilizas Gradle, lo tendrías que configurar en el build.gradle. El problema es que estas librerías chocan y hay que averiguar cómo hacer configuración, que yo te voy a mostrar en los siguientes videos. Sin embargo, considero que es un poquito más difícil de implementar que Model Mapper en un principio. Sin embargo, su rendimiento es mayor. Por esa razón, quizás MapStruct pueda llegar a ser la mejor opción de mapeo junto con Spring, ya que además pues tiene buen soporte con Spring. Entonces, en la siguiente clase vamos a iniciar nuestro proyecto. Bien, vamos a iniciar con lo que es nuestro proyecto. Para esto vamos a ir a la página de start.spring.io para crear lo que es un proyecto con Spring. Lo primero que vamos a utilizar es, en este caso voy a utilizar Maven, porque es lo que la mayoría de nosotros utilizamos. La verdad es que Gradle se va a volver el estándar en un futuro, valdría la pena empezar a aprenderlo, pero vamos a utilizar Maven para este ejemplo. Vamos a utilizar la última versión disponible, que en mi caso es la 3.3.3 de Spring. Vamos a empaquetarlo en un jar y aquí te lo dejo a tu elección. Puedes utilizar Java 21 o Java 17, ya que no vamos a utilizar ninguna característica de Java 21. Podrías usar la 17 sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a empezar con el group ID. En este caso yo le voy a poner debugueando ideas con punto debugueando ideas. Vamos a poner el artifact. En el artifact le voy a poner MapStruct example. De esta manera, ¿ok? Ahora vamos a empezar a añadir las dependencias. La dependencia que voy a agregar por el momento es Spring Web. Únicamente voy a agregar Spring Web. También podríamos agregar lo que es la librería de Lombok desde aquí. Sin embargo, yo no lo voy a hacer y tampoco les recomiendo que lo hagan, porque si recuerdas en la clase anterior yo te comenté que la librería de MapStruct tiene un problema con lo que es la librería de Lombok, entonces hay que configurarlos manualmente en el POM y es lo que vamos a hacer a continuación, pero lo vamos a hacer manualmente. Entonces únicamente nos sirve con Spring Web. Vamos a darle en Generate y esto nos va a generar un archivo zip que voy a abrir a continuación. Aquí nos va a generar un archivo zip, entonces yo lo voy a extraer. Y lo voy a extraer en lo que es mi carpeta de documentos y en projects aquí. Una vez que lo extraemos, vamos a abrir lo que es el IntelliJ IDEA y vamos a abrir un nuevo proyecto. Entonces en este caso yo lo puse en documentos, proyectos, y aquí tengo lo que es aquí está, MapStruct. Entonces, ya que nos abrió, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el POM XML y vamos a ver que nomás tenemos la librería de Spring Boot Starter Web y Spring Boot Starter Test. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En la sección de recursos yo te voy a dejar el siguiente archivo. Te voy a dejar este archivo que contiene las clases que vamos a ocupar para que no las tengas que crear. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero hasta abajo tenemos el POM XML. Entonces vamos a empezar añadiendo las properties. Voy a copiar estas properties y lo voy a añadir en mi POM en la sección de properties aquí mismo. Entonces voy a reemplazar esta sección, que únicamente lo que tiene es la versión de MapStruct. Cabe aclarar que esta es la última versión disponible a fecha de grabación de este video. Vamos a tener la versión de Lombok, que igual es la última versión disponible a la fecha de este video. Y aquí tenemos, bueno, de hecho aquí tenemos dos veces lo que es el MapStruct. Voy a quitar este de acá que no es necesario. Vamos a quedarnos con la 1.6 y también lo voy a quitar de acá.
Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un par de dependencias, la dependencia de Lombok y la dependencia de el map struct. Entonces lo voy a agregar aquí. Tenemos nuestra dependencia de Lombok y este signo de pesos entre llaves hace referencia a la versión que estamos ocupando, ¿ok? Esto básicamente es como una variable. Y tengo lo que es la versión de map struct. Pero ahorita todavía, bueno, aquí me marca en rojo esto porque le tenemos que dar un Maven y aquí un report para que actualicen nuestras librerías. Por último, lo que vamos a hacer es copiarnos esta sección de build. Vamos a copiarnos toda esta sección y vamos a reemplazar esta pequeña sección por la de acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo siguiente. Primero tenemos el plugin de Spring Framework, Spring Boot para Maven. Estamos excluyendo la librería de Lombok, esto es para no ocasionar ningún problema. Y aquí estamos haciendo referencia a nuestra variable de la versión de Lombok. Pero lo que me interesa es este plugin. Vamos a volver a hacer un Maven reinstall. Lo que me interesa es este plugin de acá. ¿Por qué? Porque este plugin lo que está haciendo es configurando la librería de Lombok y la librería de MapStruct Processor para que no choquen las versiones. Aquí quiero que veas que tenemos en esta parte del path tenemos otro artefacto que es Lombok MapStruct Binding. Esta es una librería, por decirlo así, que está específicamente diseñada para hacer la conexión entre estas dos librerías y que no cause ningún problema. Si nosotros no utilizáramos esto, nosotros no vamos a poder utilizar Lombok porque cada vez que nosotros compilemos va a ocasionar un error. Entonces, ya que tenemos armado nuestro POM XML y ya le dimos el Maven report para que nuestras dependencias se actualicen correctamente, en la siguiente clase vamos a empezar a ver nuestras clases modelo con las que vamos a trabajar. En esta clase vamos a ir a lo que es nuestro paquete src main java y vamos a ir a com.debian.ideas MapStruct example, nuestro paquete raíz. Vamos a crear un par de paquetes. El primer paquete va a representar mis DTOs y vamos a crear otro paquete. En este paquete lo que vamos a hacer es crear lo que sería mi paquete, lo voy a llamar models. Algo que quiero hacer énfasis aquí es que models perfectamente podría ser una entidad de JPA, podría ser un document o podría ser, por ejemplo, un response de un servicio HTTP. Models representa el objeto que voy a modelar y puede ser tanto una entidad, un documento o una respuesta de un servicio HTTP que estemos consumiendo. En este caso voy a llamarlo models y perfectamente podría, por ejemplo, representar una entidad JPA, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestros dos paquetes models y DTO, vamos a ir al archivo que les dejé en la sección anterior y aquí tenemos lo que es el modelado. Tenemos varias clases, tenemos Country DTO, tenemos lo que es Ecosystem DTO, Language DTO y lo que es de ahí tenemos las clases modelo, ¿ok? Ahora quiero que es importante que vamos a separar esto para que se entienda. Te voy a poner aquí models y vamos a poner aquí que estos son los DTOs. Entonces lo que tienes que hacer es copiar todo esto en crear una clase así. Vamos a copiar la clase country DTO desde aquí, desde el import hasta la llave antes de que termine y nos vamos a la clase DTO y creamos la clase. En este caso la clase se va a llamar country DTO. Entonces copio la clase, aquí lo voy a mandar a la derecha y a la izquierda y a la derecha. Ok, ahora ya que copié la clase, te digo, vamos a crear una nueva clase que en este caso la voy a llamar country DTO y me voy a copiar ahora sí desde el primer import hasta que cierre la última llave de esta clase. Ahora voy a hacer lo mismo con cada una de estas clases y cuando llegue a la parte de models, por ejemplo en este caso tengo el country model o el country, me voy a ir a models, clic derecho, new java class y me voy a crear la clase y lo mismo voy a hacer copiarme desde el import hasta la última llave y así con cada una de estas clases. Esto hasta que lleguemos aquí a la clase de language, que es la última, ¿ok? Entonces yo voy a pausar el video y voy a hacerlo para que este video no se vuelva demasiado largo y nos vemos en la siguiente clase donde les voy a explicar cada una de estas clases cómo se relacionan entre sí. Bien, en esta clase quiero que veas cómo funcionan estos objetos que te proveí. Primero que nada, así quedó la estructura. En DTOs tenemos 3 clases y en Countries 4, que era lo que te dije en el archivo.
Ahora lo que quiero que hagamos a continuación es ver las diferencias. Primero que nada tenemos el country, que es el modelo, y el DTO, que es la transformación del modelo. Lo primero que voy a hacer como cambio es borrar lo que es la propiedad president. Esta no la voy a ocupar para que sea diferente. Entonces la clase country DTO, a diferencia de la clase country, tiene todas las mismas propiedades menos president, pero también va a cambiar en sus objetos anidados. Por ejemplo, en este caso ecosystems. Vamos a ver lo que es el ecosystem DTO y vamos a compararlo con el modelo ecosystem. Como puedes ver, ecosystem DTO nomás tiene el nombre del ecosistema y el tipo de clima, pero no tiene el terrain type y la especie predominante. Ok, entonces por ejemplo aquí este objeto es más pequeño. Otra cosa que quiero que veamos es que location es un objeto, en country es un objeto que obtiene el continente, el nombre del continente y la latitud y longitud como coordenadas. En el caso de mi country DTO no tenemos un objeto que se llame location DTO, pero sí tenemos el nombre del continente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplanar un flat. Vamos a este objeto location, vamos a extraer únicamente el continente y lo vamos a poner como propiedad. En el caso del language DTO, quiero que veas lo siguiente. En el caso del language es una réplica exacta, o sea, language DTO es lo mismo. Con esto quiero pretender tres casos diferentes. Quiero que veas cómo se mapea un objeto anidado completo, cómo se mapea un objeto parcial. ¿Por qué? Porque ecosystem no es el objeto ecosystem, no es el equivalente exacto. O sea, si vamos aquí a la parte de ecosystem vemos que no es igual. Y también quiero que veas cómo se aplana un objeto. ¿A qué me refiero con aplanar? Que veas que estamos extrayendo de lo que es location únicamente el continente. Y el objeto principal únicamente le quitamos la propiedad president para que veamos cómo vamos a mapear este country, cómo va a quedar mapeado a un country DTO. Entonces lo que falta por hacer es crearnos o simular una base de datos. Entonces yo te dejé en el archivo lo que es una pequeña base de datos. Vamos a irnos aquí a nuestro paquete principal y vamos a crearnos un nuevo package, lo voy a llamar DAO. Esto va a representar mi acceso a datos. Cabe aclarar que yo ahorita no voy a implementar ninguna base de datos porque eso sería salirse del tema completamente. Pero aquí podría ser cualquier base de datos. No importa si es JPA, JDBC, no importa si estoy usando Mongo o incluso si estoy consumiendo un servicio REST y lo estoy mapeando. Este DAO va a representar la extracción de datos o cómo están llegando mis datos, ya que el mapeo es agnóstico a de dónde vienen mis datos. Ok, entonces te dejo el archivo. Y vamos a crear dentro de DAOs lo que es una clase que va a llevar por nombre country DAO, de esta manera. Y en country DAO lo que yo voy a hacer es que voy a pegar lo que te había dicho. Aquí falta una llave. Y vamos a importar ecosystem. Voy a cerrar todos estos. Ecosystem, location y language. Ok, y como puedes ver, esto es una lista de bastantes datos que me obtiene, pues, por ejemplo, United States, Estados Unidos, me genera un ID automático. Tiene su país, por ejemplo, United States, una URL que sería su bandera. El total de estados que tiene son 50. Los lenguajes que se hablan ahí es una lista de que se habla inglés, que es el idioma oficial. Y esto es un número de habitantes que hablan inglés. Spanish, que es su idioma, no es su idioma oficial, pero tiene bastantes que hablan español. El location, que está en América del Norte, estas son las coordenadas. A propósito, todos estos datos son reales, para que lo tengas en cuenta. Sus ecosistemas que tiene. Su capital es Washington DC, su presidente es Joe Biden. Y así nos podemos ir con cualquiera de los países. Tenemos bastantes países para que sea un ejemplo bastante real. Por ejemplo, vamos a ver el caso de otro país. Podemos ver el caso de México. Tenemos el nombre, la URL. Tiene un total de 32 estados. Se habla el Spanish y el náhuatl como idiomas predominantes. Está en América del Norte, su latitud, longitud, los ecosistemas, que es por ejemplo el desierto, que es la selva tropical, la capital de Ciudad de México, y el presidente es acá, ¿no? Entonces, dicho esto, ya que tienes esto listo, ya podemos empezar en la siguiente clase ahora a implementar lo que es mappers. Vamos a crear nuestro primer mapeo. Para hacer esto me voy a crear un nuevo paquete. El paquete lo voy a llamar mapper o mappers en plural, y aquí voy a empezar a crear mis mapeos. Si recuerdas la presentación, te dije que lo que es la librería de MapStruct trabaja creando código, al igual que lo haría, por ejemplo, Lombok o los repositorios de JPA, porque en los repositorios de JPA nosotros implementamos una interface
y cuando compilamos es cuando se crea el código. Entonces vamos a crearnos una nueva interface que va a contener nuestro mapeo. Entonces lo voy a llamar yo como country mapper, ya que vamos a mapear el objeto country. Lo primero que hay que hacer es anotar esta interfaz con @mapper. Es importante que venga de org.mapstruct. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay que mapear. Voy a ponerme aquí mi primer clase a mapear, que es country, que es la clase más jerárquicamente, es la que está más arriba, porque esta clase está por encima de ecosystems y language, ya que los contiene. Entonces al contenerlos se dice que esta clase está por encima en su jerarquía. Dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestra interfaz vamos a tener que mandar a llamar el country mapper. Vamos a ponerle country mapper, una propia implementación de esta interfaz. Lo voy a llamar country mapper. Lo voy a llamar simplemente mapper y esto va a ser igual a mappers de org mapstruct factory, y aquí voy a obtener lo que es el get mapper. Y le tengo que decir qué tipo de clase voy a no qué tipo de clase voy a mapear, sino qué tipo de interface voy a crear. Entonces, en este caso voy a crear mi country mapper. Esto es un poquito extraño, pero ahorita te explico. Vamos a ver, countrymapper.class. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es instanciar la implementación de esta interfaz mediante el mappers getMapper, que es un tipo factory, y me permite crear cuando esto compile, el country mapper se va a crear una implementación concreta de esto, que va a ser este mapper. Ok, entonces dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer aquí abajito va a ser crear el primer método para mapear. Este método va a recibir como entrada un country normal, que este country PM es el que podría venir de mi base de datos o podría venir de cualquier otro lugar. Es el que voy a mapear a un DTO. Entonces lo que voy a hacer es crearme lo que es el country DTO y lo voy a llamar como tu country DTO, de esta manera. Y entonces este método me tiene que regresar un country DTO, y como argumento obviamente le tengo que pasar la fuente, el source, que sería en este caso el country normal. Vamos a buscar country, este de aquí, y listo. Con esto podríamos decir que ya tenemos el mapeo, y de hecho va a funcionar. Pero antes de eso, lo que quiero que hagamos es que nos creemos una capa de servicio para poder implementar lo que sería este mapeo. Lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, clic derecho, New, Java Class, y me voy a crear lo que sería mi Country Service. Esta clase la vamos a anotar con la anotación de Spring, que sería básicamente la anotación service. @service la voy a anotar también con un simple log4j. Este viene de Lombok. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un método público, public, lo vamos a llamar country DTO, y lo voy a llamar como, básicamente este nos va a obtener el ID, un country por el ID. Lo voy a poner como read by ID, de esta manera, y le tengo que pasar obviamente el ID. Ahora, si tú recuerdas, el country DTO y el country normal tienen un tipo UUID, que es un ID unificado que se utiliza mucho como IDs para generar IDs aleatorios. Lo usa mucho Mongo, por ejemplo. También lo puedo usar en JPA y en diferentes situaciones. Entonces voy a poner aquí el ID y listo. Ahora vamos a ver, algo que sería importante sería crear una interface de este servicio y extenderlo. Es una buena práctica. En este caso no lo voy a hacer, pero si tú quieres crear la interfaz country service y extenderla, sería lo ideal para trabajar con Spring y usar las buenas prácticas. Ahora, lo que vamos a hacer primero que nada es que para obtener el by ID, pues lo único que tengo que hacer es ir a mi base de datos o a mi DAO. Entonces vamos a hacer, primero que nada vamos a verificar que exista este ID en mi clase DAO. Para hacer eso voy a mandar a llamar simplemente mi country DAO, de esta manera, country DAO, y aquí tengo el método que es db, y este hace referencia a el mapa. Este es un mapa que tiene su clave y su country. Entonces, como tiene aquí su clave, puedo hacer la búsqueda de este mapa, que es un concurrent hash map. Y ya en este mapa nos va a regresar si tiene la key,
pues le regresamos, y si no, pues regresamos un error. Entonces básicamente le tenemos que poner contains key, ya que es un mapa, consta key, y le paso el ID. Entonces si esto es verdadero, quiere decir que existe el ID en mi mapa. Entonces voy a hacer ahorita un return y voy a regresar, pero en este caso si yo regreso, por ejemplo, mi countryDAO.db y aquí tengo el método que sería get, y le tengo que pasar el ID, que sería mi ID por parámetro, me va a marcar un error, y si yo dejo el cursor voy a ver que el error es que esto requiere un country DTO, pero lo estoy pasando a un country normal. Para eso es que voy a utilizar mi mapa. Entonces voy a cortar esto momentáneamente y voy a poner country mapper, que es la interfaz que creamos, .mapper, que el mapper es la propiedad que le creamos aquí, ok, .mapper, y aquí voy a tener lo que es el método toCountryDTO, y aquí sí le voy a pasar ahora sí lo que viene de mi base de datos. Aquí ya no me va a marcar error, excepto porque tenemos que manejar el caso contrario, que si no existe el aquí. Si no existe el aquí, vamos a poner un log.error y vamos a poner un mensaje. Vamos a poner country with ID, abrimos llaves, not found, y vamos a mandar el ID, coma, y le pasamos el ID. Lo siguiente que vamos a hacer es lanzar un new runtime exception, y le vamos a pasar el mismo mensaje como argumento, y listo. Coma, aquí es throw notice, throw new runtime exception, y, ok, aquí no le podemos pasar esto así. Vamos a concatenarlo con símbolo más, cerramos comillas, ID más, abrimos comillas y listo. Así es como quedaría nuestro método service. Ahora lo que hay que hacer es exponer esto en un controlador para hacer las respectivas pruebas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos un nuevo paquete para nuestros controllers. Y aquí me voy a crear lo que es mi country controller. Entonces clic derecho, new, Java class, country controller. Country controller. Y vamos a anotarlo de la siguiente manera. Primero vamos a ponerle @RESTController para indicar que va a ser un controlador. Después vamos a poner un request mapping, como vamos a acceder a este controlador mediante el path. ¿Qué path quiero? Vamos a ponerle country. Y ahora vamos a ponerle una anotación del lombot que se llama request as constructor. Esto me va a crear un constructor con todos los argumentos que sean final. Y aquí voy a hacer la inyección de dependencias private final. Y voy a utilizar el country service que acabo de crear. Country service. Y ya por último vamos a exponer este método. Entonces vamos a exponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner un @getMapping. Vamos a poner nuestro path de cómo vamos a acceder a este método, y esto va a ser mediante el ID. Vamos a abrir llaves para hacer un path variable. Ponemos el ID. Y ahora sí ponemos un método que tiene que ser public, tiene que regresar un response entity de tipo country.dto, y lo voy a poner, solamente lo voy a llamar get country o get by ID, mejor, se entiende más, get by ID. Y tengo que recibir el path variable. Se tiene que llamar exactamente igual que se llama aquí entre las llaves. Va a ser un tipo UUID. ID. Y ahora lo que vamos a hacer es el return. Vamos a hacer un return de this.service.readById y le paso el ID. Ahora esto lo tengo que meter dentro de un response entity. Entonces voy a cortar
voy a poner response entity.ok y le voy a pasar el body de esta manera. Y listo, ya tenemos expuesto nuestro servicio. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente clase va a ser probar que este mapeo esté funcionando correctamente. Es hora de probar. Para probar lo que tenemos que hacer es ir a nuestra clase que tiene el método main y darle play. Vamos a esperar a que levante. En este punto no nos debería de marcar ningún error. Ya aquí me dijo que la aplicación está corriendo en el puerto 8080. Entonces para mandar a llamar este endpoint lo puedo hacer mediante... Puedo hacerlo mediante un navegador o mediante Postman. Eso ya lo deciden ustedes. En mi caso yo lo voy a hacer mediante Postman. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear un nuevo endpoint. Aquí me voy a crear un nuevo endpoint de tipo get que lo va a acceder como... Vamos a ver. Vamos localhost 8080. Voy a mandar esto a la derecha y esto a la izquierda. Vamos a ir al controlador y lo accedemos con el path country, ok, y le tenemos que pasar después el ID con un slash. Vamos a ver cuáles IDs tenemos. Primero que nada, si le ponemos cualquier ID nos tiene que marcar un error. Aquí nos marca un bad request porque no es un tipo UUID esto que le mandé aquí. Pero vamos a utilizar un ID válido que está en nuestro DB, donde tenemos nuestro DAO. Aquí tenemos varios UUIDs. Vamos a tomar uno aleatorio y en este caso, bueno, estos IDs son como son completamente random. Vamos a ver, todos estos IDs son random, ok, lo estoy creando con el método random UUID, entonces no hay manera de saber qué IDs hay, pero lo que voy a hacer es que los voy a imprimir para saber qué IDs tengo. Entonces aquí en el método main lo que voy a hacer es que voy a pausar la aplicación. Vamos a implementar una interface, implements command line runner. Vamos a implementar el método run, y lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a mandar a lo que sería mi country DAO, .db y vamos a poner entry set, y a este método de entry set le voy a hacer un for each y vamos a imprimir. Aquí tengo lo que es mi key del mapa, y vamos a hacer una impresión system.out.println y vamos a imprimir el key. Esto lo podemos simplificar como una referencia a métodos, y ahora sí vamos a volver a levantar para ver qué IDs tenemos. Aquí tenemos todos estos IDs, entonces voy a copiar un UUID, el que sea, y lo vamos a mandar aquí a llamar. Entonces voy a darle send y aquí tengo mi objeto mapeado. Esto es un DTO, sin embargo quiero que veas algo que está sucediendo, que puede ser un error. Bueno, puede ser un defecto de mi programa, más que un error sería un defecto, porque está trayendo los datos parcialmente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver rápidamente que tiene el country DTO. Voy a poner esto a la derecha. Y aquí podemos ver en Postman, voy a hacer esto más chiquito. Bueno, podemos ver que tenemos el nombre está bien, la bandera está bien, el total de estados 47, los lenguajes que se hablan, el nombre me lo pone bien, pero el is official language y el speakers total me lo pone mal, me lo pone como nulo, y esto no viene nulo en mi objeto. De hecho, todos mis objetos están llenos, no tienen ningún dato nulo. También el continente me lo pone nulo, el ecosistema me lo pone bien. Como puedes ver, esto me lo mapea bien. ¿Y tú qué crees que esté pasando? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Vamos a analizar tantito lo que es el country DTO. Voy a cerrar los otros y voy a abrirme el country normal. Quiero que veamos qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a dividirlo en dos y quiero que veas lo siguiente. Quiero que veas que el que está fallando aquí es el lenguajes, los lenguajes que se hablan en cada idioma. Entonces si yo me voy al language DTO y me voy a language, puedo ver que hay una diferencia en cómo se llaman los nombres. Aquí se llama name y me lo está mapeando bien porque lo está encontrando, y vemos que aquí que el name efectivamente lo mapea bien. Pero ¿qué sucede con isOfficial y isOfficial language? Estos dos no se llaman igual.
Tampoco speak count y speak total. Estos se llaman diferentes, el total de gente que habla este lenguaje. En ese país también está diferente. Como están diferentes y como la librería de MapStruct no lo encuentra, lo que está haciendo es que los pone como nulo. También si puedes observar, también pone nulo lo que es el continente. Porque si yo me voy a lo que sería mi country, y aquí veo que tengo el continente en el DTO, pero en el country normal vemos que el continente es un objeto que está dentro de location y yo nomás necesito el nombre. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo le harías tú para mapear esto? Por supuesto que se puede hacer en cualquiera de las librerías que te mencioné al inicio, se puede hacer. En este caso vamos a ver cómo resolver esto usando la que estamos implementando, que es el MapStruct, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a arreglar el siguiente defecto que vimos en la clase anterior. Para hacerlo, lo que tengo que hacer es que la respuesta está en mis mappers. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a abrir lo que sería mi country mapper, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En mi country mapper, aquí en el country DTO, tengo que especificarle cómo es que yo quiero que se mapeen. En este caso vamos a iniciar con lo que es el lenguaje. Acuérdate que los language, aquí tenemos language, necesitamos obtener lo que sería el language. Vamos a ver la diferencia que tiene con el language normal, el DTO, es official, es diferente, ¿ok? Estamos mapeados con diferentes nombres y vamos a mapear esto de esta manera. Lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a crear aquí lo que es mi interfaz language DTO, y de la misma manera que lo hicimos arriba, language DTO, y le voy a poner to language DTO, y lo que voy a recibir como entrada va a ser un objeto tipo language. Algo que es importante de hacer aquí es que aquí le tenemos, como se llaman diferente, aquí tenemos que se llaman diferentes, tenemos que utilizar una notación que es la notación @mapping. Y tenemos lo que es el target, que es el objetivo. El target simplemente es hacia dónde estoy mapeando, en este caso hacia el DTO. Si tú te das cuenta, en el DTO se llama isOfficialLanguage, así se llama el nombre de mi propiedad, que es el que tengo que poner entre un string. Aquí le pongo como un string, que es el official language, la propiedad que quiero mapear, coma, y le tengo que poner lo que sería la fuente de donde lo estoy obteniendo, de un objeto tipo language normal. Entonces el equivalente a este es el isOfficial, ¿ok? Entonces lo voy a poner entre comillas, isOfficial. Ahora voy a copiarme esto para lo que es la propiedad de speakers total, que sería básicamente lo mismo. Sería el speaker total hace macheo con lo que es mi speakers count, de esta manera. Ahora vamos a levantar el proyecto y veamos qué sucede. Aquí me falta ponerle language. Vamos a ver qué sucede. Primero que nada tengo que obtener un ID válido, el que sea, este ID de aquí, y vamos a llevarlo aquí a Postman y reemplazarlo. Vamos a darle send, y aquí puedes ver, vamos a ver que el language se está mapeando correctamente. Ya viste que aquí ya no me lo manda nulo, sin embargo, por ejemplo, continent me lo sigue mandando como nulo, y eso es lo que vamos a corregir a continuación. ¿Cómo vamos a mapear la parte de continent? Es muy sencillo. Para mapear continent, como continent está directo aquí en el objeto DTO, lo voy a mapear con esta misma notación. Aquí le voy a poner que la propiedad continent va a ser mapeada por el objeto. En este caso el continente es mapeado por el objeto que está en location, y el objeto del nombre se llama continent, ¿ok? Para indicar esto lo voy a hacer de una manera bien sencilla, como si estuviera escribiendo código. Le tengo que poner que esto está embebido en un objeto. Primero tengo que decir el del target es el continent, y el source. En este caso el source viene del objeto location, pero en este caso, como es la fuente y la fuente es el tipo language, el tipo country, le tengo que decir que es el atributo location, ¿ok? Entonces voy a copiar esto acá en mi mapper, vamos a poner location punto, y porque hago el punto para indicar que va a ser una propiedad dentro del objeto location, que en este caso es continent. Control C, vamos a llevarlo a mi mapeo, Control V, y listo. Ya con esto está funcionando. Vamos a darle play, vamos a ver qué es lo que sucede. Stop and return.
vamos a copiar un nuevo UUID que me haya dejado. Voy a copiar, yo creo que esté acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar llamar nuestro Postman. Y vamos a analizar. En este caso puedes ver que el continente ya me lo está mapeando de manera correcta y ya tengo todo mi objeto mapeado. En este caso ya se mapeó perfectamente mi objeto contra mi country DTO. Entonces quiere decir que ya está funcionando bien la librería de MapStruct. Lo único que quiero que hagamos hincapié es que nosotros únicamente tenemos que crear una interface. En esta interface tenemos que crear el objeto desde que vamos a regresar y el objeto que vamos a mapear. El objeto que vamos a mapear es el que viene por parámetro y el objeto que vamos a regresar es el que regresa al método, valga la redundancia. Y estas son las anotaciones que usamos para mapear ya algo personalizado. Si nosotros no ponemos estas anotaciones, el mismo MapStruct es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que la propiedad language, por ejemplo, dentro de ContrDTO, la propiedad language hace match con la propiedad language porque se llaman igual, entonces se va a meter y hacer su propia recursividad interna. Entonces la librería es muy eficiente por sí sola cuando tenemos que hacer el mapeo nosotros mismos. Entonces tenemos que utilizar las notaciones de mapping. El target es el objetivo, lo que voy a mapear, y el source es de dónde lo voy a mapear. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial o curso.